Para cambio es muy grato tener con nosotros hoy a León Valencia, escritor importante, analista político, ha escrito varios libros, entre ellos Mis años de guerra, los clanes políticos que mandan en Colombia, El regreso del uribismo, dos novelas muy entretenidas, Con el pucho de la vida y La sombra del presidente. Se ganó el premio Simón Bolívar como columnista a la mejor columna. Dirige la Fundación Pares, una fundación muy importante en lo que se refiere a investigación y análisis político. Y bueno, tiene una historia larga que contar. León también fue miembro del ELN, llegó a ser miembro de su comando central y ha sido, después de que salió en el 91, un gran defensor de la paz. Hoy conversamos con él porque publicó un nuevo libro, que se llama La izquierda al poder en Colombia y que tiene un subtítulo que dice Petro y los secretos de la izquierda en su camino a la presidencia. Les recomiendo que lo compren, es un libro de verdad muy agradable de leer, que nos cuenta además toda esa historia de Colombia de las últimas décadas. Bueno, León, ¿cuáles son esos secretos de la izquierda? Gracias, Patricia, por la invitación y a cambio me siento como en casa, en cambio. Pues realmente la izquierda colombiana estuvo muy ligada en un momento dado a la guerrilla, a la acción armada, pero después se separó. Eso era como un estigma que tenía la vinculación con la guerrilla, y la derecha la utilizó a ciencia y paciencia para alejar a los electores de la izquierda colombiana, después de que ella se había separado de la guerrilla de manera contundente en el 91 y se había decidido a luchar por el poder desde la democracia. Y eso pues le sirvió mucho a la derecha para imposibilitar que la izquierda llegara al poder, pero con una tenacidad enorme. Esta izquierda legal que venía de La Paz se juntó con unos intelectuales, con un poco de gente también de las élites cansadas de ese predominio de las derechas en la vida colombiana y de la exclusión de las izquierdas, y por fin se fue uniendo poco a poco y se creó un río muy grande, un río torrentoso al final, que llevó al poder a Petro. Ese es como lo que se cuenta ahí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el momento en que las guerrillas y la izquierda estaban juntos? ¿Cómo fue ese momento de separación de las guerrillas y de la izquierda? ¿Y cómo fue esos dos ríos que empezaron a vivir la vida colombiana por aparte? Unos dedicados a la acción armada y otros dedicados a la acción política legal, con la esperanza de que la democracia por fin los premiara, y los premió. Hablemos un poquito de ese postulado siniestro de la combinación de las formas de lucha. Digo siniestro por sus efectos en número de muertos. Es que son muchos los muertos que ha habido en este país. Sí, eso fue década de los 80. Eso fue toda la década de los 80. Finalmente, la década de los 80 lo que hizo fue que se generaron unas condiciones en las cuales se fusionó el movimiento social, la izquierda legal y las guerrillas para plantear un desafío al Estado, pero también del otro lado una combinación de las formas de lucha también brutal. O sea, también se juntaron al otro lado las mafias con violencia, se juntaron sectores de las fuerzas militares, sectores de las élites políticas, y lo que se generó fue un enfrentamiento entre dos combinaciones de las formas de lucha, las que hacían desde las élites y las que hacían desde las guerrillas y desde las izquierdas. Esas dos combinaciones de las dos formas de lucha pues llevaron a un baño de sangre, y la que perdió, la derrotada, fue la combinación de las formas de lucha de la izquierda. Y los triunfantes fue la combinación de las formas de lucha de las élites políticas. A ellos les fue muy bien, digamos,
en un sentido, pero sacrificaron también a varias de su gente. Sacrificaron a ellos mismos, sacrificaron a Galán, ellos mismos sacrificaron a la Corte Suprema de Justicia, ellos mismos sacrificaron mucha gente de sus propias filas, y entonces de esa combinación, de las dos combinaciones de la forma de lucha, fue una cosa muy trágica. Y ahí es donde la inteligencia política del M-19, yo era del ELN, del Comando Central, estaba muy orgulloso de ser de esa guerrilla, pero hoy en día debo reconocer, quitándome el sombrero, que los políticos, digamos, los más avisados políticos fueron los del M-19, que terminaron fugándose hacia adelante. Después de ese baño de sangre, firmaron un acuerdo de paz, estuvieron en la constituyente, en la Constitución del 91, y empezaron a hacer política, digamos, legal, aún superando cosas dolorosas, porque ellos habían metido en un proceso de paz y les mataron a su comandante máximo, a Carlos Pizarro, y aún así persistieron en la idea de seguir en la lucha política. Tú hablas en el libro o muestras un sabor agridulce con respecto a los resultados de la constituyente. Dices que por una parte fue positiva en la medida en que se incrementó, digamos, el pluralismo político, pero que por otra, por ejemplo, se consolidaron los clanes. ¿Cómo es eso? Es que, Patricia, aquí lo que ha ocurrido es que las élites políticas colombianas han sido supremamente tacañas con la democracia. La han dado a pedacitos después de grandes esfuerzos y de grandes baños de sangre y violencias. Y está ligada mucho a los acuerdos de paz. Cualquier resquicio de democracia en Colombia está ligado a los acuerdos de paz. Entonces, Belisario, digamos, con una manera muy aguda, muy inteligente de ver lo que se venía, cuando empezó a ver la combinación de formas de lucha de la izquierda, cuando el narcotráfico asomó las orejas, cuando vio que los militares se habían empoderado, digamos, después del gobierno de Turbay Ayala, él dijo, esto va a haber es un baño de sangre, y ofreció un acuerdo de paz. Que fue, yo sinceramente tengo una gratitud muy grande con Belisario, porque vio eso y ofreció un acuerdo de paz. Y firmó un acuerdo con las FARC, y después firmó un acuerdo con el EPL, con el M-19, con los demás grupos de tregua. Los únicos que no estábamos ahí éramos los del ELN. En todos esos acuerdos, entonces surgió la elección popular de alcaldes. Eso fue parte del acuerdo con las FARC. Surgió un partido político y un primer esbozo de la descentralización. Ahí se agarró un pedacito de democracia, se amplió un poco la democracia, y bueno, digamos, la reacción de los clanes políticos fue muy dura, y se enfrentaron, y hubo un baño de sangre con las mafias, y los 5 años, de 1985 a 1990, fue una cosa muy dolorosa. Y luego, entonces, viendo esa crisis que se desató ahí, ofrecieron, y en ese sentido, Barco dio todo este baño de sangre, y luego el mismo Gaviria, y apoyado en la séptima papeleta, ofreció no solo una constituyente y una posibilidad, digamos, de ampliar la democracia. Y se hizo la constituyente y se hizo la constitución del 91, pero la reacción fue muy fuerte también en esa oportunidad. Cuando se amplió un poquito más la democracia, los clanes políticos se empoderaron en las regiones, la alianza con las mafias se consolidó, y esta primavera o este momento excepcional de la vida colombiana del 90 al 94, que fue disfrutar de la constitución del 91, que murió Pablo Escobar, todos los factores de violencia se redujeron en los 4 años, pero finalmente volvió otra vez a generarse un proceso de violencia contra la Constitución del 91. Y ahí fue donde empezó una cosa muy dura en los años 90, que fue después del 95 al 2005,
fue la Gran Guerra Colombiana. El 95, el 65, 63, 65% de las víctimas se dio en ese tiempo, que fue esa reacción de las élites regionales enfrentadas a la Constitución del 91, aliadas con los paramilitares y las mafias, y también por el otro lado, otros que se enfrentaron a la Constitución del 91 fueron las FARC y el ELN, que se quedaron por fuera de esa Constitución, y esa fue nuestra década del 90 y de principios del siglo XX. León, me Toda esa parece. historia la narro porque se narra esa historia, Patricia, por tiempos de violencia, tiempos de ampliación un poco de la democracia y tiempos, digamos, de disputa por el poder. Las izquierdas siempre buscando hacerse incluir en el poder, las élites impidiendo eso mediante la violencia, y las izquierdas, sobre todo las izquierdas guerrilleras, haciendo cosas dramáticas contra la sociedad colombiana. A propósito de eso, tú dices que sientes gratitud con Belisario, pero entendí en el libro que de alguna manera atribuyes el trágico desenlace del Palacio de Justicia a su falta de carácter. Sí, me duele decirlo, de verdad me duele decirlo, pero yo traigo una anécdota que la oí, digamos, de una conversación de López Pumarejo cuando iba hacia Londres, entiendo que estudiar, eso lo leí, está perdido en mi memoria todo, cómo fue ese episodio que leí, porque le preguntó a un inglés, bueno, ¿y cuál es como el defecto de los colombianos, ¿no? La falta de carácter? Y yo me acordé de esa anécdota viendo lo que ocurrió ahí. Belisario no fue capaz de plantarse en ese momento que había una toma del Palacio de Justicia y encontrar una manera de salir de esa situación negociando una salida, digamos. Y los militares tomaron la iniciativa y creo que hubo 3 horas, no sé cuántas horas hubo en la cual le quitaron el poder a Belisario y actuaron a sus anchas. Y entonces se produjo la retoma y esa tragedia tan grande del Palacio de Justicia. Belisario, creo yo, porque para proteger también la institucionalidad y proteger, digamos, lo que era el funcionamiento de la democracia, pues se cayó a eso, pienso yo, y siempre dio la explicación de que él había estado al mando, pero todas las investigaciones y todo lo que vimos después es que él no estuvo al mando temporalmente y fueron los militares los que tomaron toda la decisión de la retoma del palacio. León, cuéntanos un poquito tu historia. ¿Por qué ingresas al ELN? Con curas, con obispos, con una cosa humanista, cristiana, muy fuerte en mi zona cafetera. Yo me encontré un poco con los curas, en una cosa que se llamaba la Juventud Estudiantil Católica, y ahí empecé en un compromiso con los campesinos, con los indígenas, con los estudiantes de esa zona. Apenas estaba en bachillerato, y por ahí me fui yendo, por ese compromiso social me fui yendo. Agredieron a campesinos, a sacerdotes y a gente con la cual trabajaba, los grandes grupos terratenientes de esa zona, y fuimos armando pequeños grupos para responder a esas agresiones, y luego nos encontramos con el ELN, y ahí ya nos metimos en una aventura guerrillera por muchos años. ¿En qué año ingresas al ELN? Digamos, la relación con el ELN fue a finales de los años 70, principios de los 80. Ahí empezamos, yo estaba en la ciudad, empezamos a militar ahí con ellos y a buscar una alianza con ellos, y yo hacía un papel más político y social y académico en la ciudad. En el momento en que nos fusionamos ya como una sola organización, yo venía de un grupo más revolucionario construido con los sacerdotes, y nos fusionamos con el ELN. Yo terminé metiéndome al monte, a la guerrilla, en un momento en el año 87. Ahí ya me eligieron para el Comando Central y me fui a la guerrilla
a jugar un papel de dirigente sin haber hecho, digamos, una historia guerrillera rural propia, sin haber estado tampoco en acciones armadas en la ciudad, porque jugaba un papel más político. Terminé en el Comando Central en una decisión que era más una decisión por elegir un muchacho, era muy joven, que les parecía, creo yo, inteligente como le parecía a mi mamá, que era muy inteligente. Seguramente ellos también vieron eso, y que hablaba y que escribía, sobre todo que escribía bien, y ahí terminé yo en el Comando Central, un poco en un lugar que no era como, yo, no, me costó mucho adaptarme, digamos, a estar con el cura Pérez, a estar allí y luego siempre con la coordinadora guerrillera en ese tiempo. Era muy torpe y era muy poco hábil como guerrillero, era más, digamos, más una labor intelectual, pero claro, me comprometí a fondo con esa idea, con la ilusión de verdad que íbamos a triunfar. Era una vaina un poco alucinante. Yo, Hay una anécdota que cuentas de un amigo tuyo que se llamaba Jairo. ¿Cómo es esa anécdota? Que es don muy... Jairo, que él simbolizó como la alucinación total. Él se fue conmigo porque yo era el responsable de finanzas del ELN, era como el tesorero, entonces él era un contador, y era mi compañero de revolución en Medellín, y le dijo, véngase para que me ayude a esta labor que voy a hacer. Llegó allá con un traje completo, con un traje de paño inglés, unas camisas con mancornas y con todo los ingredientes de un gran traje. Y le digo yo, pero ¿usted para qué trae eso a la guerrilla? Pero de aquí salimos para el Palacio de Nariño, me dijo. O sea, yo no quiero llegar mal vestido al Palacio de Nariño en Bogotá. Yo traje mi traje yo espero que vamos a triunfar. Lo decía con una convicción, con una seguridad. Era un poco cómico el tema, pero era eso, simbolizaba un poco esa ilusión de que podíamos triunfar a mediados de los años 80, que le habíamos planteado un desafío enorme al Estado. Estábamos uniéndonos todas las guerrillas, había una crisis del gobierno de Barco enorme, y había un ambiente en el cual decíamos, podemos triunfar, y ese era como el símbolo de que podíamos triunfar. Dices que como tesorero del ELN manejaste muchos millones de dólares en Sí, un momento dado. para ese tiempo era mucho y era muy racional el manejo de los recursos. Eso fue otra ilusión que tuvo mucha gente, porque como era una guerrilla muy organizada, le había cobrado muchos extorsiones a las petroleras, y había acumulado unos 130 millones de dólares. Después hacíamos cuentas de eso, Jairo y yo, después de que nos salimos de la guerrilla, y decíamos, por nuestras manos pasaron 130 millones de dólares en ese momento, en un momento corto, lo cual era una gran fortuna, y era también que la invertíamos en armas, en ampliación de la guerrilla. El ELN en ese momento llegó a tener 10.000 efectivos en la guerrilla misma, o sea, no colaboradores ni milicianos, sino guerrilleros profesionales, y, y eso pues tenía un manejo racional de todos sus recursos, de redistribución en todas las zonas, de ampliación de esa guerrilla mediante esos recursos. ¿Y Y alguna vez te oí decir que cuando saliste de la guerrilla llevabas como 100 o 200 dólares en el bolsillo apenas? sí, fue una cosa que parecía como surrealista, porque cuando no me derrotan en el Congreso del 89, que yo quedé derrotado y salí de ¿Cómo comando, fue eso? Lo de la derrota del Congreso del 89, pues que es importante. digamos, tuve la fortuna también dentro del ELN, que era discrepar siendo el Comando Central, cuando eso tenía una norma de unidad de cuerpo y unidad de mando, que no permitían debates, digamos, en el seno del Comando Central. Presentábamos siempre una posición unida. Me permitió el cura Pérez presentar una diferencia en el Congreso, y ¿Era cuál? ¿Cuál era tu posición? era presentar una propuesta de paz,
ponerla a debate en el Congreso y aprobación del Congreso del ELN para unirnos al M-19 y a todas las fuerzas que iban hacia la paz. Entonces eso lo fue rechazado. Yo quedé en minoría de 102 miembros, votaron 32 por mi propuesta y 70 a favor de la propuesta del cura Pérez y de el resto del Comando Central. Derrotado ahí, no alcancé tampoco votación para estar en el Comando Central y salí del Comando Central y entonces pues ese era un fin de año, ya estábamos en noviembre, diciembre y entonces bueno, debía salir a Bogotá o venirme a donde estaba mi familia, mis hijos y bueno, ¿cómo llego a Bogotá? Me dieron $100 y, y hasta luego, pues váyase y esté con su familia con $100 después de haber manejado todo ese dinero 20 millones. y de haber entregado un dinero. Esto no lo cuento en el libro porque no me daban las cuentas, tenía más dinero que el que llevaban las cuentas con Jairo y sobraban como $30.000. Y yo fui y les dije, mira, ahí sobran $30.000 que no coincide con las cuentas, me da $30.000 más, yo las tengo, ahí están, y de esos $30.000 recibí $100 y me vine para Bogotá en una Navidad, y eso fue como una cosa especial, porque dice, bueno, no maneja tanto dinero, terminé con $100 aquí en Bogotá para una Navidad, pero yo creo que esas cosas también me protegieron frente a ellos. Siempre Claro. dijeron, bueno, este man es un disidente, pero bueno, no tenemos que acusarlo de nada y siempre han tenido una relación buena con los del ELN. En el Bueno, sentido y hoy en día, ¿qué mensaje les mandas a los del ELN? Después de todo lo que tú has vivido y ha vivido el país y hay esta coyuntura en el gobierno de Petro. alguna gente y analistas y amigos también dicen que debemos comprender el ELN en ese proceso de negociación y mirar cómo construimos una estrategia para traerlos a la paz. Y yo les he dicho, oiga, tenemos que decirle al revés, que el ELN comprenda la sociedad colombiana del momento y la coyuntura del momento. Debemos exigirle a esa gente que es inteligente, como Pablo Beltrán, como el mismo Antonio García, como el mismo Nicolás Rodríguez Bautista, y todo ese mundo, que ellos tienen que hacer el esfuerzo por comprender el momento que vive el país, un momento de cambio, que deben aportar a ese cambio, que no es fácil, que el señor Petro está enfrentado a un país y a una derecha dura, que ellos pueden contribuir con la paz a que se fortalezca con la izquierda colombiana. Y eso es lo que, pues, yo creo que debemos decirle a ellos. Es el momento de que ellos comprendan el país, no que el país los comprenda a ellos. Muy importante eso. León, luego de tantos procesos de paz que ha habido en Colombia, ¿por qué no acaba de hacerse la paz completa? Es decir, ¿por qué siempre queda un pedazo, un reducto y vuelve y crece la guerra? ¿Por qué? Porque hay dos motivaciones principales de la guerra. Uno fue la inclusión de las izquierdas y la democratización, y otro todos los, digamos, rezagos del cambio en el agro colombiano, en toda la deuda que tiene el país con el campo colombiano y con los campesinos. Pero para mí, digamos, la causa principal de la guerra es la exclusión. Exclusión es la causa principal de esta guerra. 60 años matándonos por la inclusión en la democracia. Y fueron 450.000 muertos, dice la Comisión de la Verdad, 9.200.000 víctimas. En este momento se incluyó la izquierda en el poder. Ganó un tipo de izquierdas de verdad. Es que Petro es un tipo de izquierdas de verdad. Felipe López en una columna de mala leche decía, es un lobo con piel de lobo. Y verdad, tiene razón el señor López, es un tipo de izquierdas con piel de izquierdas, con piel de izquierdas. Esas causas básicas acaban de terminar con la llegada de Petro
al poder. Y yo creo que se acaba una motivación principal de este conflicto y pienso que le debe pensar en eso. Segundo, eso es la parte política. Hay otra parte dura de las violencias que es la disputa por rentas, del narcotráfico, la minería ilegal, del contrabando, de la trata de personas. Esa disputa por rentas que es muy violenta en Colombia se puede reducir, pero hay una cosa que nosotros no manejamos y es el narcotráfico. Depende de acuerdos internacionales. Eso va a ser más duro reducirlo. Pero si acabamos con la violencia ligada a la política, esa otra violencia la podemos tratar de manera distinta, con sometimientos a la justicia como propone, o acogimientos como propone Petro. Yo tengo mucha esperanza, tengo realmente una esperanza de que el ELN comprenda el momento, acabemos con la violencia política y tengamos las manos más libres para ensayar estrategias para reducir la violencia ligada a a las rentas ilegales. Esta política de Petro de los diálogos regionales vinculantes que anunció ayer y que explicó el comisionado de paz, ¿tú crees que le puede quitar argumentos al ELN con el tema de la sociedad civil? Es decir, si ya se ha consultado a la sociedad de una manera tan amplia, ese cuello de botella de quién representa a la sociedad civil que siempre está presente en las negociaciones con el ELN no quedaría ya reducido a su mínima expresión en la medida en que ha sido una convocatoria tan amplia. Debemos hacerlo no contra el ELN, sino en función del ELN, llamando al ELN a que sus relaciones sociales las meta allí, que su mundo social lo empuje a esa participación y que entonces sea una acogida de sus bases sociales, de las relaciones que tiene con las comunidades, para que esas comunidades tengan voz propia y se participen en este diálogo y podamos decir, el ELN social está en el diálogo nacional, está en los diálogos regionales, está influyendo en la agenda del plan de desarrollo y está influyendo en la paz total. Y eso debía sentirse el ELN como una victoria, es lo que ha reclamado durante 50 años el ELN. Necesitamos que oigan a la gente. Bueno, ahora empuje a su gente, su influencia, a participar en ese diálogo y considero como una victoria. No Entonces como... le haces un llamado al ELN para que se vincule de verdad a los diálogos regionales. Sí, para que su fuerza social de gente desarmada, de campesinos que creen en el ELN o que tienen algún nexo con el ELN ideológico, que no armado, se vinculen a este proceso y que ellos lo consideren. Mira, nuestra lucha, yo para esto, yo también para que ustedes pudieran hablar, reivindicarse, ser escuchados, están allá y parte por nuestra contribución. Y al mismo tiempo el ELN al lado de esa participación de sus bases sociales, de su fuerza social, empieza a negociar la parte dura de lo que negocian las guerrillas, que es justicia, cómo es que se van a desarmar, cómo es que van a participar ellos en política, cómo van a tener garantías para venir a la vida civil. Y eso es lo que debe negociar el ELN y dejar que empujar a que su fuerza social se vincule a todo este proceso de diálogo nacional. Hay unas anécdotas sobre las cuales te quiero preguntar. Una es una reunión que tú tuviste con Gilberto Rodríguez durante como 6 horas, entiendo. ¿Cómo fue esa reunión, León? Muy dolorosa, Patricia, porque nosotros íbamos a reclamarle porque habían matado a una gente nuestra de la corriente de renovación socialista, la fracción del ELN que venía para la paz. Y bueno, me demoré mucho tiempo ahí esperando que su jefe de seguridad viniera y nos explicara por qué los había matado y cómo nosotros podíamos estar seguros de que no nos iba a hacer una agresión enorme el cartel de Cali a nosotros, que el cartel de Cali actuaba a través de fuerza pública. Y entonces demoré ahí. Y bueno, muchas lecciones, pero una que, esa es la que me impresionó, es que pues esta gente, Gilberto Rodríguez, mientras hablaba con nosotros, hablaba como con 13 senadores,
discutiendo unos temas de código penal o código de procedimiento penal con unos altavoces y les daba instrucciones a todos estos parlamentarios. Eso era 1994, febrero. Estábamos en plena campaña electoral, que luego triunfaría Samper. Y yo lo veía empoderado con políticos y yo decía, esto que yo creía que el gran participante en la política, el duro participante en la política era Pablo Escobar, que había acabado de morir hacía 3 meses. Yo sentí un alivio porque Pablo Escobar había muerto y digo, se pierde un poco la influencia en la política de la mafia. No, ahí vi la gran influencia de la mafia en la política. Eso me golpeó mucho, me aterrizó, me hizo ver que esta influencia de la mafia en la política iba a continuar. Cuando apareció la idea de los casetes, cuando aparecieron los casetes donde hablaban entre el cartel de Cali, diciendo que iban a meterle plata a las campañas políticas, yo ahí mismo dije, pues sí, eso es muy cierto, porque yo oí esa conversación desafortunada y yo dije, bueno, esto ahí van a joder a Samper, porque eso puede ser verdad y puede ser que muchos de los políticos que le estaba conversando Gilberto Rodríguez Orejuela fueran miembros de campañas políticas de Pastrana o de Samper. Y eso para mí fue muy fuerte, porque pues, vamos a decir, uno en la avenida Sexta en Cali, en un noveno piso, oyendo hablar a un mafioso con los políticos colombianos, pues eso fue un impacto para mí grande, que además venía de participar en la guerrilla y bueno, de participar en cosas impresionantes, pero esas cosas siempre fueron siempre nuevas para mí. Después en la vida legal, en la vida, todas las historias que yo tengo de conversaciones con los políticos colombianos, siempre me dio una sorpresa enorme. Hay otra anécdota que vale la pena recordar. Cuando te llamó Uribe y te reclamó, te puso en altavoz ahí con unos ministros y te reclamó, te dijo, usted le está haciendo mucho daño al país, León. ¿Cómo es eso? Pues nosotros habíamos hecho la investigación sobre la parapolítica desde la Fundación Arcoíris y lo habíamos contado, digamos, los nexos entre parlamentarios y políticos, fundamentalmente parlamentarios que habían llegado digamos, al Congreso, pues patrocinados por los paramilitares. Eso fue una investigación académica. Yo nunca creí que eso tuviera un impacto judicial, pero dos fiscales delegados ante la Corte Suprema fueron a mi oficina, yo les entregué la investigación y después la Corte Suprema de Justicia nos citaba a nosotros Arcoíris como contexto de la cosa en el día en que había una autodetención contra 7 parlamentarios costeños. Al otro día de esto me llama el presidente Uribe, dice, León, tengo aquí al altavoz con el Consejo de Ministros, esta cosa que ustedes, esta investigación es una cosa que es un daño al país, a la democracia, ¿usted por qué hacen eso? Y pues yo dije, presidente, no, nosotros lo que hicimos fue una investigación, ¿y por qué me hacen eso a mí? Yo dije, a usted no, ni siquiera he mencionado en la investigación, nosotros lo que hacemos es mostrar una realidad y es que hay un nexo entre estos paramilitares y políticos. Él te llegó a ofrecer el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Posteriormente, digo antes, sí, antes después, al final de su primer mandato, estaba de ministra a la señora Araujo, su hermano se iba a presentar al Congreso y entonces había una inhabilidad y entonces digamos que Uribe mandó a través de José Tulio la oferta de que podría asumir el Ministerio de Cultura y claro, eso es una tentación muy grande porque pues, ser ministro de Cultura era para mí una tentación muy grande y sin embargo yo le dije... Aquí puede haber un mensaje al presidente Petro
dentro de un tiempito, ¿no es cierto? Entonces yo le dije, pues espere, yo pienso, me demoré unos días pensando y le rechacé esto, pero, y lo rechacé en el momento en que en Palacio le dijeron a, a un periodista del Tiempo, oiga, le hemos ofrecido el ministerio a León, indáguelo, y entonces el periodista me llama a mí y yo le digo, no voy a aceptar eso. Y bueno, salió por la prensa y ahí fue donde se supo un poco el tema. León, después finalmente de un camino, de recorrer un camino muy doloroso, como hablábamos, con muchos muertos, llega la izquierda al poder y tú le das las gracias al presidente Duque. Es un poco una ironía, pero es cierto, realmente el mal gobierno de Duque y la decadencia del uribismo es un factor importante en el triunfo de Petro. Petro se le alinearon todos los astros. Es como la suerte total, la suerte completa. Pues hubo una pandemia, hubo un estallido social, un mal gobierno de Duque. En las izquierdas de América Latina están otra vez en una nueva ola de ascensos al poder y unos malos candidatos de la derecha. Es que nosotros pasamos, mire, es como una caída en caída libre. De Uribe pasamos a Oscar Iván en el 2014 como candidato. De Oscar Iván pasamos a Duque en el 2018, que ganó por el respaldo de Uribe. Hace un mal gobierno de Duque pasamos a Federico Gutiérrez, que pierde en primera vuelta con Rodolfo, y pasamos a Rodolfo Hernández. Es una caída libre. Ahora estamos en el liderazgo de María Fernanda Cabal, digamos, de la derecha, lo cual pues dice mucho de el momento difícil que vive la derecha colombiana, la decadencia de sus liderazgos, la precariedad de sus liderazgos, y eso le toca a Petro. Si no Petro, y aún así, ¿cómo será este país que gana por 700.000 votos? Y un Pero señor tú como cuentas que Petro estaba muy asustado después de la primera vuelta y que te llamó muy ahí asustado. nació, ahí nació el libro, ahí nació el libro. Ese día, el 30, me llama él, me dijo, León, 30 de mayo. 30 de mayo, a las 9 de la mañana. El día anterior había terminado la primera vuelta, había triunfado Petro por una buena ventaja, pero había pasado a segunda vuelta Rodolfo Hernández derrotando a Fico Gutiérrez. Y Petro estaba asustado y estaba preocupado y lo expresó abiertamente. Me dijo, estoy muy preocupado, León, podemos perder realmente la presidencia porque puede ocurrir lo de Ecuador, que Araúz, un candidato ganó incluso, digamos, primera vuelta en Ecuador, eso un año antes de todas estas elecciones, y luego Lazo derrota al candidato de la izquierda en Ecuador, porque se unieron todos y porque finalmente, digamos, la izquierda quedó en una condición de aislamiento en Ecuador. Puedo perder las elecciones, me dijo, y pues tengo que hacer cambios estratégicos inmediatos, y me pidió que le ayudara con Sergio Fajardo, que quería que yo le hablara del apoyo. Nosotros sabemos, pues somos amigos, y me contó sus estrategias y yo pues le hablé un poco de lo que yo pensaba, y ahí yo dije, bueno, sin embargo yo era más optimista que el mismo Petro. Y dije, mire, va a ganar usted, va a ganar, con todas las dificultades, pero va a ganar. Yo no creo que Rodolfo Hernández van a empezar a verle sus limitaciones, y la opinión yo creo que va a preferirlo a usted, pero sin embargo, pues me llama mucho la atención su situación, y yo pensé ahí, hay que escribir esto. Hasta el último momento, el mismo Petro estaba en vilo su candidatura, estaba en dificultades su posibilidad de llegar a la presidencia. Voy a escribir todos estos avatares de la izquierda para llegar al poder, y ahí fue donde nació el libro. Lo escribí en tiempo récord, y Planeta lo publicó también en tiempo récord.
Bueno, y ahora, después de casi mes y medio de gobierno, ¿cómo ves al gobierno de Petro? Yo lo veo pues tratando de conocer por dentro el Estado central. Y esa es una dificultad de la izquierda que nunca ha gobernado. Está adaptándose a ver eso, está como quien llega a una casa nueva, cambia de estrato social, llega a un barrio nuevo y entonces empieza a ver, bueno, esta casa donde voy a habitar, que las nuevas realidades de su casa, si funciona la luz, si funciona el agua, si funciona todo, y los nuevos vecinos quiénes son. Entonces, yo creo que esa es una realidad que está viviendo el gobierno todavía, con una energía enorme, lo veo, dándosela toda, trabajando las 24 horas del día por poner toda la carne en el asador, todas las reformas que tiene, construyendo un gabinete de izquierdas para tratar de hacer los cambios, con una cosa especial, y es que hay un ambiente favorable a él, aún con las metidas de pata que tiene toda esta inexperiencia de gobernar. Algunos ministros, alguna gente, pues tampoco le cobran tan caro eso en las encuestas, porque conocemos, la encuesta que conocemos le da ya un 69% de respaldo. Entonces veo que arrancó con eso, que es su característica. Quiere cambiar, quiere hacer reformas, constituyó un gabinete para hacerlos. Y ha mostrado también sus limitaciones para construir, digamos, todo un equipo enorme, porque entiendo yo que son como 3.000 cargos de alguna manera en el staff central, sin una gran fuerza que lo acompañe técnica, escogiendo de un lado y de otro para tratar de conformar ese, digamos, staff que lo acompañe. Y yo veo, pues, eso lo admiro porque, bueno, Petro es un vendedor de sueños, un Ese es vendedor el punto. enorme. Digamos que estamos muy bien de sueños, pero la ejecución es más difícil. Y ese es un problema general de los gobiernos de izquierda, que la ejecución les cuesta trabajo. Sí, por lo menos a nosotros que no hemos gobernado en otras partes, pues ya han pasado, ya son gobiernos de izquierda con larga trayectoria, han gobernado por épocas y ya tienen más experiencia. A nosotros nos va a tocar, pues a ellos, pues los que gobiernan, nosotros Va a somos tocar contratar a Germán Vargas Lleras para que las carreteras se hagan más o menos. No, porque es que ese falta esos genios, digamos, de la ejecución. Vamos a ver, también ahí hay gente, él logró también inteligentemente meter gente que tenía conocimientos del Estado en los puntos claves de relaciones exteriores, de Hacienda, de Agricultura, gente también que conocía el Estado por dentro, y vamos a ver cómo se comporta esa mezcla de gente, un grupo pequeño, pero un grupo significativo de gente que tenía experiencia en el Estado, con un poco de gente que no tenía experiencia y que va a ensayar toda la idea de gobernar. Pero el ambiente es muy bueno, realmente el ambiente y la derecha está en muchas dificultades. Eso facilita el gobierno porque no hay un liderazgo claro de las derechas. Y ahí cuento una anécdota, cuando incluso dentro de ellos uno ve las dificultades para gobernar, eh, y para hacer oposición también, porque esa anécdota que me contó un amigo, que estaban preparando a Fico Gutiérrez para hacer oposición en una reunión en el Ubérrimo, y habían varios políticos para darle consejos a él, y doña Lina salió y les dijo: mejor manden a ese muchacho a estudiar al exterior a ver si aprende algo, porque eso significaba, como la señora matrona que dice: oiga, todavía hay mucha inmadurez en la oposición. Sí. Una pregunta, ¿cómo analizaste tú cómo es el manejo que se le dio al tema militar? Digamos, cómo reformar ese sector seguridad, esa es una obsesión también de Petro, y creo que hay reformar la doctrina, el despliegue de la fuerza, cómo hacer eso, es un punto que veremos en estos meses. Entonces yo creo que hay una cosa muy fuerte, digamos, que le toca a Petro.
¿Cómo habrá sido la reacción en las fuerzas que se quedaron, no en las que se fueron, que obviamente están molestas, en las que se quedaron? Yo no veo una reacción fuerte en las filas, ni siquiera la veo en los digamos, en los retirados, que a veces son tan duros. ¿Qué consejo le darías a Gustavo Petro? Creo que su esfuerzo y que tiene que afinar siempre es transacción, la palabra es transacción. Ganó por 700.000 votos, fue elegido democráticamente, tiene la legitimidad, pero las fuerzas que están al otro lado son grandes, los factores de poder son grandes, y tiene que transar. La política es transar. ¿Qué es lo que hay que cambiar? No transar, que es la historia colombiana, alrededor de puestos, de canongias, de contratos, sino transar alrededor de ideas, alrededor de iniciativas y de propuestas. Hay que enseñarle a la política colombiana, y es su misión, la misión de Petro, enseñarle a que hay que transar, a que hay que buscar puntos medios, pero alrededor de las ideas y de los proyectos políticos, no alrededor de los puestos y alrededor de los contratos. Hay que cambiar ese espíritu clientelar por un espíritu de transacción política. Pero ¿cómo ves el poder de los clanes en el gobierno de Petro? Han nombrado gente de los partidos tradicionales, en fin. Y eso está bien. Y ya para ir cerrando un poco, ¿cómo ves el futuro de la izquierda en Colombia? Pues tiene más alternativas en este momento de liderazgo la izquierda colombiana que la derecha. La derecha está en una decadencia muy grande, tiene muchas posibilidades, tiene que encontrar, digamos, también una manera comprensiva, digamos, de las izquierdas, y no cerrarse en un sector de la izquierda, porque hay que ver qué es el agua, qué son las aguas divisorias de la izquierda y la derecha. Y entonces la izquierda es muy grande en Colombia, es muy amplia. Si contabilizamos en la izquierda un poco de fuerzas que vienen de sectores intelectuales, de sectores políticos nuevos, de esa gran río de diversidad, diversidad étnica, de diversidad sexual, de diversidad en todos los campos. Y entonces, pues tiene liderazgos como el de Francia Márquez, como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, como el gobernador de Magdalena, como el alcalde de Cali, como el de Medellín. Tiene digamos, como el mismo Roy, gente que viene de las élites, pero que se ha comprometido con procesos de cambio. Y yo creo que todas esas fuerzas son las que deben disputar, primero organizarse para disputar las alcaldías y gobernaciones en las elecciones de 2023, y luego para el 2026. Tiene más posibilidades de recambio de liderazgo en las izquierdas que las derechas en este momento. Y de todos esos líderes, ¿a cuál le ves más posibilidades? ¿Será que Claudia López va a ser la próxima presidenta? Tiene mucha opción, Claudia. Claudia vivió un momento muy difícil en el año pasado y principios de este año. Está recuperándose enormemente. Se la juega con Petro. Está en una actitud de Petro es mi presidente, yo lo voy a apoyar para que le vaya bien, y también reclama el apoyo de él para que le vaya bien a Bogotá. Es una alianza de gana-gana. ¿Le ves más posibilidades a Claudia que a Quintero? Quintero es un jugador impresionante, muy ambicioso, muy inteligente, y bueno, no sé cómo ha logrado para arrinconar a muchos sectores de la política en Antioquia y en Medellín. Es un rival de peligro. Bueno, León, pues no me queda sino decirle a los, ¿cómo se dirá aquí en este caso? Televidentes, a quienes nos están viendo, y lectores, que no se pierdan de leer este magnífico libro de León Valencia. De manera pues que te deseo mucha suerte con ese libro y muchas gracias de nuevo por haber aceptado la invitación de Cambio. Muchas gracias a ti.